Bienvenidas a este capítulo sobre el ascendente, para entender un poco cuál es la diferencia entre el ascendente y el sol, que muchas veces se confunde. Como ustedes saben, el ascendente es un punto geográfico en la carta natal, es un eje, y el signo que está en la cúspide nos da una pauta muy importante, junto con el sol y con la luna, sobre nuestra personalidad, nos da rasgos que nos caracterizan. Ahora, ¿qué es lo interesante del ascendente? El ascendente es, podemos decir, es la manera en que nosotros estamos interpretando una realidad, ¿no? Es como el lente a través del cual nosotros vemos, percibimos el mundo. Y en la manera en que nosotros percibimos eso es la manera en que nosotros somos. Entonces hay una retroalimentación permanente de estar acomodándose a lo que la vida nos trae de acuerdo a lo que nosotros creemos, ¿no? De acuerdo a nuestras propias percepciones. Entonces, podemos decir que es una parte de nuestra personalidad que nos ayuda a desenvolvernos en el medio, ¿no? Estas características no siempre son conscientes. Nosotros tardamos toda una vida en hacer conscientes las características del ascendente. Son características o rasgos que las vamos adquiriendo con el tiempo. A medida que vamos teniendo un autoconocimiento de nosotros mismos, vamos adquiriendo esas características. Son innatas, pero no son conscientes, ¿no? Es como si las trajéramos, como si tuviéramos que aprender a trabajar esas características. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces, y más cuando somos jóvenes, nosotros actuamos esas características, pero no nos reconocemos con esos rasgos. Entonces es más fácil para los demás identificar aspectos nuestros que lo que nosotros vemos de nosotros mismos. Como sabemos, o como dije en el capítulo del sol, nos reconocemos con el signo del sol. Eso es nuestras características más conscientes, nuestra voluntad consciente. El ascendente, en cambio, son esas partes nuestras que vamos aprendiendo a ser, ¿no? Que tiene que ver con esta máscara, con cómo queremos presentarnos al mundo, cómo creemos que debemos ser para poder interactuar, ¿no? ¿Y cómo aprendemos estas características? Bueno, el destino nos va trayendo permanentemente situaciones, personas, que nos representan ciertas características que debemos incorporar, que debemos aprender de nosotros mismos. Entonces, es común que estemos permanentemente atrayendo, ya digo, estas características. Supongamos que tenemos un ascendente en Aries, es probable que atraigamos personas que tienen un carácter más competitivo, más emprendedor, ¿no? Con más vitalidad, con más fuerza, ¿no? Y nosotros al principio nos puede resultar como algo chocante esa energía, ¿no? Pero bueno, es parte nuestra, es algo que el destino nos trae para que aprendamos, ¿no? Para que comprendamos que eso es parte nuestra y que lo desarrollemos, porque siempre atraemos eso que necesitamos para nuestra propia evolución personal. Y hay muchos ejemplos de la vida cotidiana donde podemos ver esto. Normalmente lo podemos ver cuando siempre nos suceden los mismos episodios o tropezamos con la misma piedra y decimos, pero ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Bueno, siempre me pasa lo mismo porque hay algo que no estoy comprendiendo de mí y hay algo que tengo que cambiar, hay algo que tengo que incorporar nuevo, ¿no? O no necesariamente situaciones repetitivas, pero supongamos, no sé, nos despiden del trabajo y no conseguimos trabajo y tenemos que aprender a ser independientes, a independizarnos, a ser emprendedor, a trabajar por nuestra cuenta. Eso podría hablar de un ascendente en Aries, como decía, ¿no? Alguien que está forzado, que la vida le trae situaciones en donde está forzado a aprender y a incorporar características del signo de la cúspide. Entonces, como decimos, son características innatas, pero podemos decir que están dormidas, ¿no? Que las vamos aprendiendo a desarrollar a lo largo de la vida. Ahora, ¿qué pasa cuando el ascendente no lo tenemos integrado? Cuando no somos, cuando no nos gusta eso que tenemos que aprender, ¿no? Cuando lo rechazamos o cuando no somos conscientes. Entonces, lo primero que sucede cuando algo no nos gusta y nos resulta incómodo es negar y decir, bueno, esto no es mío,
esto es tuyo, esto no es mío. Entonces uno está siempre poniendo la responsabilidad afuera de uno para no responsabilizarse, ¿no? Uno niega eso que está viendo o niega la responsabilidad que tiene. También puede rechazarlo. Son todos los mecanismos defensivos, ¿no? Como la negación, el rechazo, la proyección y la polarización. ¿Qué es proyectar? Proyectar es cuando uno no tiene esas características en uno y, como decía, las ve en el otro, ¿no? Sí, las ve claramente en el otro. Entonces uno proyecta todo eso en el otro y cree que el otro es el que tiene el otro o la situación, ¿no? Como que está afuera ahí está el escenario de algo que no nos pertenece, cuando sí nos pertenece, por algo lo estamos viendo, por algo nos incomoda. Y la polarización es cuando actuamos características que son totalmente opuestas a la característica que nos compete. ¿Por qué? Porque somos vulnerables, porque nos sentimos débiles. Supongamos que tenemos un ascendente en Piscis, que Piscis es una energía muy, muy flexible, muy de fluir, muy de empatía, de compasión, de perdón, de espiritualidad, ¿no? Es muy de acomodarse Piscis. Pero un ascendente en Piscis puede ser una persona que sea muy rígida, ¿no? O que actúe, que no se sienta cómoda con esas características piscianas. Y en cambio es una persona rígida, estructurada, ¿no? Donde quiere tener claridad sobre todo, y actúa de esa manera dura que es totalmente opuesto a lo que es la energía de Piscis, hasta que el destino le sigue trayendo situaciones piscianas, vamos a decir, ¿no? O porque encuentra su camino gente que anda en adicciones, o porque siempre está, vamos a decir, navegando en situaciones de victimizaciones o de sacrificios, o bueno, o le cuesta, o indefiniciones en su vida, cosas que entran y salen y no las puede retener. En fin, bueno, es largo para ir recorriendo todos los signos. Pero eso es un poco la idea, ¿no? La idea de la polarización, ¿no? Cuando uno actúa una característica totalmente opuesta a la que le pertenece, ¿no? Por sentirse incómodos con eso. Entonces, bueno, ¿cuáles son los 3 pasos para poder trabajar el ascendente e integrarlo bien en nuestra conciencia? Primero es ser observador de nuestra vida, ¿no? Poder detenerse y decir, ¿qué es lo que el destino me está trayendo? ¿Qué es lo que tengo que aprender del destino? O sea, ¿qué hay en común, ¿no? Tratar de hacer una síntesis o poder hacer una comprensión más profunda sobre cuál es el aprendizaje que yo tengo y qué es lo que debo aprender. También es poder analizar cuál es la diferencia entre lo que yo veo de mí misma con lo que los demás ven de mí misma, ¿no? O sea, hay veces que los demás ven cosas que son mucho más claras porque lo actuamos desde la inconsciencia. Esas características a veces están dormidas y otras veces las actuamos inconscientemente. Y de afuera se ve más claro a veces. Entonces, poder identificar qué ven los demás. Y la tercera es identificar esto que hablábamos, ¿no? Cuando nos polarizamos, cuando actuamos totalmente una energía que es opuesta porque nos sentimos incómodos con algo. Así que bueno, ahora viene el trabajo del taller, que es responder estas preguntitas que son cortas, te van a llevar 20 minutos más o menos para poder hacer tu propio trabajo. Y te recuerdo que no es importante que vos sepas cuál es tu ascendente, porque acá lo importante, el signo de tu ascendente, sino que acá lo importante es que vos puedas hacer un autoanálisis, una reflexión sobre estas preguntas que te van a llevar a un cuadro más completo de lo que es tu personalidad y cómo vos vivís estas energías, independientemente del signo. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo.